Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy especial a Tomás y a Management Logístico y a Énfasis por permitirnos a todos, después de tanto tiempo, volver a juntarnos. Me decía Tomás hace un ratito en uno de los pasillos que lo que más lo gratificaba del éxito del encuentro es que mucha gente se volvió a encontrar y que se lo agradecían. Y ese es un poco el espíritu de la comunidad logística en la Argentina, pero también en la región. Nosotros somos un grupo de profesionales, un grupo de personas que estamos en una actividad que vivimos de interrelacionarnos, con lo cual este tipo de eventos y la forma pandémica que nos obligó a relacionarnos virtualmente los últimos 2 años, nos hizo perder un poco de productividad y de sensibilidad respecto de algunas cuestiones. Así que gracias, Tomás, desde CEDOL, desde FAETIL, un gran agradecimiento por haber empujado, y yo sé lo que has empujado para que este evento se realice, así que un placer estar acá. Voy a arrancar la presentación, y yo sé que lo importante es escucharlo a Luis y no escucharme a mí, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero creo que la pandemia nos dejó un par de cosas que son interesantes. Algunas positivas, como que no le tenemos que explicar más a nuestras familias o a nuestros nuevos amigos de qué trabajamos. Decimos que hacemos logística y por fin nos conocen, saben lo que somos. Creo que una crisis como la que vivimos potenció la actividad en la cual todos nosotros nos desarrollamos y la potenció positivamente al visibilizarla. Creo que el hecho de que se nos haya considerado una actividad esencial y una actividad que tiene una convivencia con el resto de los sectores vitales de la economía de un país, merece el nivel que la logística pasó a ocupar en la pospandemia y el rol que tenemos. Así que creo que eso es un gran beneficio, si se puede hablar de beneficios que nos dejó la pandemia. Creo que nuestra actividad en ese sentido salió muy fortalecida. Y ahí quiero destacar el rol que ocupan las cámaras, que ocupan las federaciones. Nosotros desde CEDOL, pero también desde otros lugares como Arlog, como FAETIL, como un montón de asociaciones o de federaciones que vienen desarrollando tareas en el país, trabajamos para el bienestar del sector, para que a través del sector se genere riqueza, se genere bienestar en la comunidad. Y la pandemia mostró esto. Yo les puedo asegurar que en el principio de la prepandemia, el trabajo de la Cámara fue terriblemente arduo, de interacción con el gobierno, interacción con las empresas, de gestionar que nuestros trabajadores tenían que poder subirse al transporte público porque si no llegaban a un depósito no había cómo cargar los camiones que sí tenían los permisos. Bueno, toda esa tarea que parece hoy algo normal fue posible hacerla en el tiempo que se hizo gracias a la función y a la existencia de cámaras fuertes. Si Argentina no hubiese tenido a una CEDOL fuerte, probablemente la hubiésemos sufrido mucho más la situación en la pre-inicio de la pandemia. Con lo cual, quiero dejarlo bien claro esto, porque es importante que a veces estas cosas se vean, se valoren y se apoyen. O sea, yo siempre digo que CEDOL es una asociación, una cámara que nuclea a un grupo de empresas, las más importantes del país, por no decir casi todas, pero que tiene un objetivo, que es que el sector logístico vaya para adelante, que el sector logístico sea cada vez más competitivo. Y acá viene el segundo punto que para mí nos deja la pandemia desde la visión de la Cámara de Operadores Logísticos, ¿no? Desde la visión de CEDOL, que es una visión sobre una actividad de tercerización en un país que tiene uno de los índices más altos de actividad logística tercerizada de la región. Podemos discutir por qué lo tiene, pero la realidad es un dato. Argentina tiene un nivel de tercerización logística altísimo para lo que es los niveles de la región. Esto yo creo que es algo positivo, creo que la pandemia lo demostró, pero creo que también la metodología en la cual esta tercerización se venía realizando
va a mutar para ser un poco más eficiente y va a incorporar variables que yo considero indispensables para que la tercerización sea exitosa en un escenario post-pandémico. Y estas variables no tienen que ver con lo económico, tienen que ver con cuestiones mucho más soft del relacionamiento entre un cliente y un proveedor estratégico. Y son los valores, son compartir la estrategia, compartir con un proveedor la visión de futuro. Estas cuestiones tienen que ser incorporadas al momento de seleccionar un tercero, un partner logístico para llevar adelante la actividad. La pandemia dejó en claro que las empresas que tenían un proveedor de servicios logísticos que compartía sus valores, que compartía su visión de futuro, su respeto por los colaboradores, cómo encarar una crisis de la magnitud de lo que fue la pandemia, fueron las más exitosas. Y las que no lo tenían, tuvieron problemas. Porque contratar un partner logístico no es solamente una licitación de precios o una licitación en términos de inversión o de tecnología. Por supuesto que lo es y por supuesto que son variables decisorias. Pero estos otros valores, la pandemia los puso arriba de la mesa y creemos que lo puso para bien. Creemos que esto va a mejorar la forma en la cual las compañías se van a relacionar con sus proveedores a futuro. Hablar un poquito de lo que yo creo que viene, que es un poco el título de la presentación que me convocaron a darles. Y es un poco retórico porque lo vengo diciendo durante mucho tiempo y CEDOL viene empujándolo. Lo que se viene es buscar productividad. Si nosotros a través de nuestra actividad no aportamos nuestro granito de arena para que nuestro país sea más productivo, no logramos romper este círculo en el que estamos los últimos años, donde no encontramos una salida como sociedad, una salida como país. O sea, el aporte de valor genuino, la generación de competitividad tiene que ser el leitmotiv de nuestra industria. Y para esto tenemos que lograr madurar aún más en la relación generador de carga, cliente, proveedor de servicio estratégico. No puede ser que todavía después de tanto tiempo de convivir con problemas que lamentablemente vamos a seguir conviviendo, como son la inflación, por poner un ejemplo, no tengamos todavía un relacionamiento maduro respecto de la adecuación de tarifas. El tiempo que perdemos todas las empresas del sector, y ustedes, y la mayoría de los generadores o de los clientes, discutiendo actualizaciones, peleándonos, tratando de encontrar... Es tiempo que no dedicamos a generar productividad. Es tiempo totalmente improductivo que trasunta de alguna manera en la no eficiencia de los servicios que terminamos brindando. Yo creo que CEDOL tiene una política muy clara respecto de esto. Nosotros medimos en la Cámara todo el tiempo cómo va la evolución de las tarifas en forma promedio, es algo que hace Carlos Musante todos los meses, pero no solo medimos cómo evoluciona la tarifa hacia nuestros clientes, sino que también medimos cómo evolucionan las tarifas que nosotros le pagamos a nuestros proveedores. Porque eso habla de una sociedad, de una asociación madura, donde no solo nos preocupamos por la rentabilidad que genera o por el revenue que nos genera nuestra facturación, sino por cómo eso se trasunta en nuestros proveedores estratégicos, en los fleteros, por ejemplo, en los metros cuadrados de alquiler de depósito. Y eso es lo que tenemos que tratar de automatizar y de descomprimir en un país que todo el tiempo nos hace jugar con reglas de juego que son diferentes a las que juega el resto de la región o a las que juega el mundo. El tema de trabajar con nuestros colaboradores es algo que estamos impulsando. Desde FAITIL, desde la nueva federación, la cual integra CEDOL, estamos trabajando con los distintos actores para tratar de generar un relacionamiento con nuestros colaboradores mucho más eficiente, mucho más acorde al 2021 que al año 89, donde se firmó el convenio que rige nuestra actividad. Y esas cosas son las cosas que las tenemos que seguir empujando. En la Cámara, rodeándonos de colegas, no de competidores, trabajando sobre los temas que nos tienen que unir, sobre los temas que tocan infraestructura, sobre los temas que tocan tecnología, innovación, trabajando sobre un modelo impositivo, relacionándonos con el gobierno para que la actividad logística, que es transversal a toda la economía,
tenga una carga impositiva acorde a lo que necesita, porque si no todo el tiempo estamos duplicando, triplicando, cuadruplicando impuestos totalmente distorsivos como es ingresos brutos. Sé que lo que les estoy explicando, todos los que están acá lo conocen, pero bueno, ponerlo en la agenda y decirlo hace a que todos nos comprometamos a llevar esto adelante como actividad. Nuestro vínculo claramente con el gobierno tiene que ser mucho más fluido. Les diría que durante la pandemia, y esto nobleza obliga, hemos sido muy escuchados en términos esenciales, porque de alguna manera la logística cobró esa importancia que les decía en el inicio de las palabras que estaba dando, porque se asustó la sociedad en términos de entender si iban a tener el abastecimiento de los productos esenciales tanto en los retails, en los supermercados, como en las farmacias o en los distintos lugares. Y nosotros ahí encontramos un vínculo donde respondimos con hechos, no solo con palabras, y nosotros, Argentina, un país bastante denostado en un montón de cuestiones, pasamos la pandemia más grande de los últimos 100 o 150 años sin ningún problema de abastecimiento, y eso lo hicimos nosotros. Eso lo hizo el sector de la logística privada en la Argentina. No faltó combustible, no faltó alimentos en los supermercados, no faltaron remedios en las farmacias. Y todo eso pasa en la Argentina por la logística privada, con un grado de tercerización por arriba del 80%. Ahora, también tenemos cuestiones de rispideces que las estamos discutiendo. Todos ustedes conocen, para poner un ejemplo, de la problemática del faltante de neumáticos. El cierre de la importación, que no voy a discutir ideológicamente si está bien o está mal, pues es una cuestión de la política, en todo caso se lo podemos preguntar a Luis después. Pero lo que sí está claro es que Argentina tiene una matriz de transporte que supera el 85% por camión. Podemos discutir si está bien o está mal. En términos generales, por la demografía que tenemos, les diría que no estamos tan mal en ese sentido, pero no es el objetivo de lo que les quiero decir, sino que no puede ser que este dato, que lo sabemos desde hace más de 30 años, no haya generado que ningún gobierno una política de autoabastecimiento de cubiertas de camión. No nos autoabastecemos del principal insumo que necesitamos para que nuestro país transporte su producción. Es una locura. Y cuando le decimos esto a los gobiernos, nos miran como si le estaríamos explicando la teoría de la relatividad. Nosotros no vendemos cubiertas, las usamos. Nuestro negocio no es importar cubiertas a dólar oficial, no nos interesa, queremos cubiertas. Porque si no pasa lo que pasa, que tenemos la mitad de la flota de camiones con cubiertas recapadas que tocan un montón de otras cuestiones que son de las que el mundo está hablando y de las que muchos de nosotros en nuestras compañías también estamos hablando, como la seguridad, el cuidado del medio ambiente, el ahorro de combustible. Y eso se hace con eficiencia. No puede ser que no tengamos autoabastecimiento de cubiertas, y es solo un ejemplo de las cuestiones en las cuales la Cámara y la Federación está trabajando con el gobierno. No quiero aburrirlos mucho más, pero cuestiones de futuro como la sustentabilidad, como la inclusión, como el derrame en lo social, es la agenda de CEDOL, es la agenda de la Cámara, es la agenda de la Federación. En eso estamos trabajando. Por ahí pasa lo que viene, por ahí pasa un sector pujante que por fin tiene una silla en la mesa donde se toman las decisiones. Esperemos no perderla, y para no perderla tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Todo el tiempo tenemos que reinventarnos y todo el tiempo tenemos que estar trabajando juntos para lograr estas cosas que les mencioné y otras más que seguramente no he podido hacer. Así que bueno, muchas gracias y lo vamos a escuchar a Luis, que seguro nos va a interesar mucho más que esto. Gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar con ustedes acá. La mayoría no me conoce, es la primera vez que participo de un evento con los logísticos de la Argentina, pero realmente estoy honrado que me den esta posibilidad. Agradezco todo el apoyo técnico de Carlos, Tomás y demás que me ayudaron a que esto salga bien hoy. Pero ahora todo depende de mí, no tengo excusas, y me voy a quedar con algo de lo que dijo Hernán en la introducción, que es esta idea de visión de futuro, ¿no? Vamos a tratar de ver un poco cómo sigue la historia
de la macroeconomía en Argentina. Yo soy macroeconomista, no les puedo explicar absolutamente nada de lo que ustedes hacen porque ustedes saben 10 veces más que yo. Y lo que voy a tratar de hacer es simplemente compartir una visión informada de lo que puede pasar en Argentina en el corto plazo y en el mediano plazo. Hablar de largo plazo en Argentina es de locos, digamos, así que me conformo con que tengamos algún panorama para los próximos meses. En ese contexto, como dice el título de la presentación, todo pasa y las elecciones ya pasaron y hay un montón de interpretaciones. Justo estábamos en un momento demasiado álgido y caliente. En este momento está hablando Alberto Fernández en Plaza de Mayo con cierta expectativa de lo que puede llegar a decir. Pero voy a tratar de tratar de dar los grandes lineamientos que tenemos por delante en materia macro, con algún condimento de la coyuntura política, porque siempre la política y la economía van de la mano. Pero déjenme de entrada decir algo que es relevante en este momento de Argentina. No hay viabilidad política sin viabilidad económica. Uno siempre tiene pensando que es al revés, ¿no? ¿Sí? Que la causalidad va más de la política a la economía. Yo sinceramente creo que desde el punto de vista político se puede reinventar un gobierno, se pueden generar condiciones de gobernabilidad de diferente manera, ¿no? Cambiando nombres, blindando al presidente con los gobernadores o a un gobernador con sus intendentes y así sucesivamente. Pero la política de los nombres no sustituye las buenas políticas económicas. Y para que esa gobernabilidad no dure poco, o sea, para ser durable la gobernabilidad, lo que hay que hacer es resolver los problemas económicos. No hay construcción de gobernabilidad política que sobreviva más allá de un tiempito si no se resuelven los problemas económicos que hoy tiene Argentina. Entonces, viabilidad, yo podríamos decirlo en estos términos. La gobernabilidad, ¿para qué? Por gobernabilidad sí misma no sirve de nada. Gobernabilidad para resolver problemas. Y la gran pregunta que tenemos, o la gran incógnita que tenemos por delante, es si se van a resolver esos problemas. Así que lo que voy a plantear son una serie de temas. El primero tiene que ver con esto del día después de las elecciones, o sea, cuáles son las ideas que nos dan vuelta por la cabeza. Yo si me corro se escucha igual, ¿no? Si no hablo acá, perfecto. ¿Qué se puede hacer para frenar la inflación? Si es que el gobierno va a hacer algo un poco más consistente para lograr frenarla y eventualmente crecer. Y las urgencias de corto, que son las que nos motivan el estar informados diariamente, leer los diarios, escuchar la radio, que tiene que ver básicamente con, yo diría en términos generales, el balance del Banco Central, que explica de un lado la falta de dólares y todas las restricciones que estamos escuchando, porque yo de hecho hice un trabajo por una empresa que importa neumáticos y escribí algunas notas en los diarios mostrando las dificultades que hay no solo para los camiones, para las máquinas cosechadoras, los tractores, o sea, cualquier cubierta especial, para las mineras, cualquier cubierta especial en Argentina hoy hay problemas para importarlas y eso tiene que ver con la falta de dólares. Y después alguna idea de qué puede pasar si la actividad económica se vuelve a frenar y algunas proyecciones si es que llegamos al final o si no lo dejamos para las partes de preguntas y respuestas. Dicho esto, pues los números electorales ya lo conocen todos, pero déjenme mostrarles lo que yo esperaba antes del día, lo que le mandé a mis clientes, que le mandé a CEDOL el día anterior a las elecciones. ¿Sí? ¿Cuáles eran los escenarios? Entonces combinaba qué pasaba si se daba vuelta al resultado de las PASO y qué pasaba si se perdía el quórum. La verdad que el resultado de las PASO no se terminó de dar vuelta, se perdió el quórum, aunque hay mucha discusión de si los senadores que siempre votan con el oficialismo van a seguir alineados o no. De hecho, las cuentas más crudas por ahí son que todavía tendría posibilidad de reunir quórum sin demasiada dificultad el gobierno en el Senado, pero en la opinión pública se instaló esta idea de que se perdió el quórum, ¿no? O sea, no se dio vuelta al resultado de las PASO y se perdió el quórum. Mi expectativa era que en ese contexto, lo que probablemente la reacción oficial iba a ser: llegamos tarde, hicimos menos de lo que había que hacer para lograr el resultado, para dar vuelta al resultado y mantener el quórum, y que probablemente las políticas seguirían siendo básicamente las mismas, sin demasiado cambio. Y la opinión pública lo que iba a decir, bueno, tenemos un presidente débil. Y cada vez que los argentinos vemos un presidente débil,
creo que la edad promedio de este evento, por lo menos los que están acá, es menor a la mía, así que hay muchos que no vivieron, digamos, lo que vivimos nosotros, tantas crisis de por medio. Pero las grandes crisis de la historia argentina siempre tuvieron como actor político fundamental a un presidente débil. No, sin ir muy atrás, Isabel Perón, Alfonsín, de la Rúa. Las crisis que recitamos de memoria con nombres, ¿sí? Esas crisis siempre tuvieron una presidencia débil de por medio. O las tuvo o las sufrió un presidente débil. Entonces, eso funciona en nuestro código genético y un presidente débil invita, por lo general, a que todos pensemos, esto no dura, ¿sí? Esto no aguanta, algo va a pasar. ¿Sí? La democracia está consolidada, nadie cree que va a haber algo por fuera de la democracia, pero siempre está esta sensación de que puede pasar lo peor en términos económicos, que es una fase de aceleración, de inflación y tipo de cambio que van de la mano, como han ido siempre en esos fenómenos, si se quiere, de fin de ciclo político, ¿no? Entonces, eso era lo que uno esperaba si se daba este doble resultado. Se confirmaban las pasos, se perdía el quórum, por lo menos lo que yo esperaba, y creo que había cierto consenso que eso podía pasar. La probabilidad de una crisis o de una fase final de aceleración de crisis era muy alta. Ahora, lo que pasó el domingo a la noche es como que tuvo dos momentos, ¿no? El momento del presidente haciendo un discurso grabado y el momento después del presidente en el búnker del Frente de Todos. El primer presidente era un presidente que asumía su debilidad, generaba, si se quiere, un clima o una posibilidad para un consenso más amplio, de forma tal de poder gobernar, ir a un acuerdo con el fondo, producto de ese acuerdo de gobernabilidad previo o en paralelo, y tratar de resolver un poquito las cosas, pero con un llamado de atención muy fuerte del presidente, que fue esta historia de sí al acuerdo con el fondo, no al ajuste, ¿no? Esta idea de que, lo dijo 2 o 3 veces, dijo, créanme, dijo, el ajuste no resuelve nada. O sea, como diciendo, voy a hacer algo para cerrar con el fondo, pero no crean que voy a hacer algo mucho más que eso. Y plantear el ajuste como tabú, digamos, como algo que no es inabordable en Argentina, es uno de los temas que no podemos parar de vista cuando pensamos el futuro de la Argentina, y ahora se lo voy a tratar de mostrar por qué. Pero es una puesta en escena del gobierno triunfalista después, casi inmediatamente después de ese discurso del presidente. Entonces uno tiene que decir, ¿con qué gobierno nos quedamos? Hoy está la Plaza de Mayo llena de gente apoyando al gobierno, y me parece que es un corolario de lo del domingo a la noche, no del discurso grabado, pero que en cierto sentido, por lo menos a mí, no sé a ustedes, nos despierta varios interrogantes. El primero es si no es la puerta abierta a más empecinamiento prescriptivo, ¿no? A seguir haciendo más de lo mismo, porque la sensación que uno tiene es que, por lo menos lo que escuchó domingo a la noche, el lunes a la mañana, los entrevistados de C5N, yo miro C5N, discúlpenme, pero tengo que ver lo que piensa el gobierno, y ellos todos decían lo mismo, dicen, no, el haber dado vuelta al resultado electoral, que es lo que asume el gobierno, que lo dio vuelta, que ganó, ¿sí? Se debió a que hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos más gasto público, ayudamos más a la gente más necesitada, distribuimos mejor los recursos en la provincia de Buenos Aires. O sea, todo aquello que uno sabe que este gobierno lleva de alguna manera en su código genético. Más controles, más regulaciones, los congelamientos de precios y así sucesivamente. Entonces, primera pregunta, duda hacia el futuro es hasta dónde la puesta en escena triunfalista no es, si se quiere, una forma de encubrir esa idea que está en el fondo del gobierno, no en el fondo de Washington, de ir por más de lo mismo, ¿sí? Y en ese contexto, digamos, yo creo que no cambió demasiada la dinámica, no cambia demasiado la dinámica macro, aunque claro, todavía nos falta ver una pieza importante que es de qué se trata este programa plurianual, de qué se trata un eventual acuerdo con el fondo. Y ahí déjenme hacer un cachitín, yo soy profesor, así que a veces no lo puedo evitar a eso. Y volví a leer las cosas, no de Luis Seco profesor, sino de Luis Seco alumno. O sea, volví a leer los papers que yo leía en los años 70 y 80 sobre la inflación, los programas de estabilización y demás, y me encontré con un trabajo de un economista muy famoso que se llamaba Rüdiger Dornbusch, el que si alguno leyó economía o estudió economía en la facultad se acordará que era el libro de texto básico de economía, eran de Dornbusch y Fischer.
Y él escribió un artículo hace mucho tiempo que decía, miren, los programas de estabilización siempre combinan dos políticas. O tienen políticas de precios e ingresos, controles, congelamientos y demás, tarifas, salarios, todo metido dentro, y tipo de cambio como para ponerle un ancla a la inflación, o tienen políticas fiscales y monetarias austeras, ¿no? Entonces uno, en general, cuando uno ve un programa de estabilización, uno dice, este es un programa ortodoxo, si tiene políticas, básicamente políticas fiscales y monetarias para frenar la inflación, o es un programa heterodoxo si tiene políticas cambiarias de precios e ingresos para frenar la inflación. Pero todos los programas tienen que tener alguna de las dos. Hasta hace poco el gobierno era como que apelaba, si se quiere, al cuadrante que dice ahí de la magia, ¿no? No tengo política fiscal y monetaria para controlar la inflación, no tengo una política clara en materia de precios para controlar la inflación. Entonces era como decir, ¿qué le decíamos los economistas de este lado? Y vas a tener más inflación. Después empezó con los controles, básicamente los congelamientos, primero congelamiento de tarifa, después congelamiento de otra serie de precios, y ahí Dorbush llamaba a ese cuadrante, que es el que está arriba, que dice que sí tiene política de ingresos, pero no tiene políticas fiscales y monetarias, el de los poetas, ¿no? El rincón de los poetas, como diciendo, con un poco de poesía, digamos, esta idea de decir, me meto en la economía, intervengo con el Estado, pero la austeridad no, ¿sí? Pero tampoco llegaban a buen puerto. Y después tenemos las otras dos cuadrantes. Dorbush decía, los programas solo de austeridad no sirven, lo tenés que complementar con políticas de precios e ingresos. Y cuando tenés las dos cosas, tenés alguna chance de hacer un programa exitoso en materia inflacionaria. El gran tema es que la literatura, después que esto se escribió, lástima no puse fecha ahí, esto es de un paper de 1980, a principios de los 80, 1983. No, perdón, es posterior, porque esto lo hizo después del Austral, 1986. Lo que hoy la literatura discute, estoy haciendo en 1986, o sea, 35 años atrás, se estableció que esto era la lógica de cualquier programa de estabilización. Para que haya alguna chance de frenar la inflación, tenés que tener las dos cosas. Tenés que tener políticas de precios e ingresos y tenés que tener políticas fiscales y monetarias apropiadas, ¿sí? Entonces la pregunta es si el gobierno en algún momento va a ir al cuadrante donde hay alguna política fiscal y monetaria apropiada, o si se va a quedar solo con un programita de controles de precios, políticas de tipo de cambio controlado y alguna sincronización de otras variables nominales como los salarios, ¿no? Entonces, la pregunta es, déjenme, esto lo tengo que aprender a usar, bueno, no lo uso. La parte de abajo, voy acá, miren. Esto es el programa que habría que hacer para que Argentina salga del fracaso, si se quiere, de materia de inflación y crecimiento. O sea, tenés que hacer un programa de estabilización donde corregís precios relativos, donde hacés política fiscal y monetaria austera, ¿sí? Y aparte hacés una tercera pata, si se quiere, que son todas las reformas de promodernización. Yo no las llamo tanto reformas estructurales, sino reformas pro sector privado. Algunas de las cosas que decía Hernán, decir, che, déjenos hacer un poco, dennos aire, ¿sí? Menos regulaciones, menos impuestos. Yo tengo un amigo que se hizo famoso en la Argentina simplemente porque se acuesta tarde a dormir y lee el boletín oficial a la noche. Entonces en Twitter es el primero que sale a contar cuáles son los cambios que vinieron en el último boletín oficial. Entonces tienen cualquier cantidad de seguidores, un montón de empresarios que lo siguen, simplemente por el hecho de que el tipo dice, miren que salió en el boletín oficial tal o cual cosa todas las noches, ¿no? Entonces digo, en ese contexto en el cual alguien se hace famoso porque hace un resumen del boletín oficial contando las nuevas regulaciones, creo que tenemos un problema, ¿sí? Entonces hay que buscarle la vuelta a generar ese aire al sector privado y tal vez ese sí es un programa que es el programa este que llamamos de cambio de régimen. Carlitos Melconian, con quien estuve en el Banco Nación, como se leía ahí en uno de mis antecedentes, siempre lo dice, ¿no? O sea, hace falta un programa integral, y un programa integral tiene estas tres patas. Ahora, el gobierno, hoy por hoy, me parece que se va a quedar con las dos, con algunos cambios en estas dos primeras columnas. Algo de política de precios e ingresos, algo de relativa austeridad fiscal, pero necesitamos las dos cosas, ¿sí? Sin una, o con una medio parcial y la otra abandonada, como puede ser la austeridad fiscal y monetaria, no vamos a tener más que un programita. Se puede hacer un programita con el Fondo Monetario
como para salvar las papas de la Argentina y del fondo, pero no mucho más que eso. ¿Sí? O sea, necesitamos que el gobierno se ponga en serio a pensar en un programa de estabilización que involucre todas las políticas que hacen a la estabilización de precios, pero también un programa de crecimiento. ¿Sí? Y eso involucra políticas, ¿sí?, de modernización económica, de desregulación, de apertura, que hoy son las que uno duda que estén en el código genético de este gobierno, ¿no? Pero supongamos que uno dice, bueno, por lo menos me conformo con que haya mínimamente una estabilización de precios, que bajemos la nominalidad y que digamos, che, esto puede durar algún tiempo. En ese contexto, el problema de la austeridad tiene que ver con la palabra ajuste, ¿sí? Y el ajuste, en realidad, cuando uno habla de los economistas, macroeconomistas, cuando hablamos de ajuste del sector público. Pero cuando el gobierno habla de ajuste, para muchos de nosotros puede significar el ajuste también del sector privado. Fíjense que no sé quién escuchó las radios de hoy a la mañana, pero están todos los, o la mayoría, por lo menos los periodistas matutinos de la Argentina, hablando de nuevos impuestos, que se estarían pensando algún impuesto alternativo, incrementar alguna alícuota y demás. Ojalá no sea así, yo creo que hay mucho de político también ahí. Pero el problema es que el sector privado ya ajustó. Y una forma, si ustedes me dicen, elegí una variable para mostrar que el sector privado ya ajustó, con este gráfico alcanza y sobra. Miren, este es el salario contra inflación en los últimos 10 años. En 8 de los últimos 10 años, 8 de los últimos 10, el salario real cayó. Entonces, cuando uno se planta frente al sector privado y dice, tenemos que hacer un ajuste, el sector privado no quiere saber más nada de ajuste, todos tenemos el bolsillo más flaco. Y esto, uno puede decir, bueno, Luis, la pandemia, además, pero muchachos, esperen, venimos desde antes arrastrando este problema de sistemática caída del poder adquisitivo de nuestros salarios. Entonces, es muy difícil hablar de ajuste, y yo entiendo la dificultad de las políticas de hablar de ajuste o de sacarse de encima la palabra austeridad, ¿no? Ahora, yo lo que digo que es un falso dilema, lo discutíamos un poquito antes de arrancar con esta presentación, ahí abajo. Yo digo que es el falso dilema de la autoridad, lo llamo, porque en realidad uno dice, se presenta de muy diversas maneras, el presidente lo presentó muy clarito el domingo a la noche, en el discurso grabado, cuando dice que básicamente es que el ajuste fiscal, en este caso, la austeridad fiscal que necesita Argentina para estabilizar su economía, no puede ser resistida por el sector privado. Es como, esto, si se quiere, si hacen un poquito de memoria, en febrero del 2020, antes de la pandemia, también el gobierno y el fondo se pusieron de acuerdo, el Fondo Monetario se pusieron de acuerdo en un statement, en un párrafo que decía, el programa económico que la Argentina necesita no es ni política ni económicamente viable. Entonces la mayoría de los economistas hicimos así, dijimos, chao, game over, ¿sí? Esto va mal. Ahora, cuando uno lo plantea así, uno no está operando en una economía que funciona perfectamente, que no tiene ningún síntoma de desequilibrio, sino todo lo contrario. Entonces, una cosa que yo me permito por lo menos dudar es decir, pero escúchame, lo que necesita la Argentina no es políticamente ni económicamente viable. La austeridad, la sociedad no la resiste, pero tenemos pobreza creciente, marginalidad creciente, un PBI que no... Tenemos el mismo PBI que hace 10 años. ¿Sí? La inflación se acelera y la austeridad sigue luciendo por su ausencia. O sea, no es que todo esto que nos pasa es culpa de la austeridad. Entonces, por lo pronto, deberíamos cuestionar un poco la idea esta de, como dice el presidente, quiero ser muy claro, estoy seguro que con ajustes no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas. Eso dijo el presidente. Es duro, digamos, ¿no? Y alguien debería levantar la mano y decirle, pero presidente, si acá en Argentina el sector privado se ajustó, pero el sector público no. Entonces, y la economía sigue sin funcionar. Probemos algo un poquito distinto, a ver si funciona, que como es que funciona en la mayoría de partes del mundo, ¿no? Entonces, primer punto que quiero hacerle, la lectura de las elecciones y la puesta en escena triunfal del gobierno, se me ocurre que compra tiempo, y eso es bueno para todos nosotros, para poder hacer algo. La pregunta es si lo va a hacer o no. Y hacer algo que le permita a la Argentina por lo menos estabilizar mínimamente su macroeconomía. Después, si quieren, discutimos si vamos a crecer o no en el largo plazo.
requiere de austeridad, que es lo que se niega el gobierno, o por lo menos lo que se niega el presidente a reconocer que algo hay que hacer. Uno puede decir, bueno, dice una cosa y hace otra. Ahora, eso no ha funcionado muy bien últimamente, ¿no? O sea, es como que tarde o temprano los dichos y los hechos han convergido, lamentablemente, para el resultado o para el escenario menos favorable para todos nosotros. Entonces, el primer punto que me parece que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde vamos en el cortísimo plazo en esta definición muy concreta de un programa de estabilización, ni siquiera un programa de crecimiento. ¿Cómo hacemos para estabilizar la macro? Y para hacerlo vamos a tener que ver estas dos cosas. Por eso hoy me preguntaba Willy Cohen en la radio, de Radio Mitre hoy a la mañana temprano, me decía, y Luis, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, mirá, la oposición puede ser que tenga que apoyar un acuerdo. Ahora, no puede apoyar cualquier acuerdo, ¿no? O sea, hay que hacer un acuerdo que funcione. O sea, hay que hacer un programa que tenga algún indicio, algún mínimo vicio de factibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Y eso me parece que es el desafío de corto plazo. Yo creo que el gobierno tiene en la cabeza, y ahora vemos lo de inflación y tipo de cambio y crecimiento, yo creo que el gobierno tiene en la cabeza, o si quiere, existe cierta melancolía con lo que pasó entre 2014 y 2015. No sé quién se acordará de lo que pasó, pero básicamente a fin de 2013 se cambia el gabinete, van Kichilov y Capitanich, el gabinete de Cristina Kirchner, se devalúa el peso, 30%, un poquito más, 30 y pico por ciento, y arranca un periodo que yo llamo el periodo del aguante, ¿no? Fueron 2 años de aguante, donde el aguante tan mal no le salió al gobierno de Cristina Kirchner, casi gana las elecciones con Daniel Scioli en 2015, y lo hizo sobre la base de ¿qué? Lo hizo sobre la base de políticas de intervención permanente del mercado. Primero empezó con un cepito, después fue el cepo, después fue el super cepo, digamos. Controles a las IMPO, ¿te acordás que las DJ, las declaraciones de escuelas anticipadas de importación y un montón de otras cosas? Pero lo que le pasa ahora al gobierno es, primero, que la situación macro es peor que la del 2013 o de fines del 2013. Hoy hay menos, para ponerlo más sencillo, hoy Argentina necesita mucho más plata para financiarse cada año y tiene mucha menos reserva en el Banco Central. Segundo, no solo tiene un problema de condiciones iniciales, digamos, de cómo arrancaría el aguante, sino que tiene otro problema de recursos instrumentales. Todos los instrumentos que se usaron en aquellos años se abusaron luego. Se abusaron en este año, entonces ya no están tan disponibles como antes. ¿Cuánto más cepo podés poner? ¿Cuánto más podés controlar las IMPO sin afectar todavía más la actividad privada? ¿Cuánto más impuestos podés subir? Y después hay un problema, yo llamaría en términos generales, de recursos humanos. ¿Qué equipo lo va a hacer? ¿Este mismo que está ahora va a llamar a otro? ¿A quién tiene el gobierno para apelar a esos 2 años de aguante, ¿no? Entonces, el problema fundamental de esa melancolía con el aguante es que el aguante hoy es mucho más difícil. Entre otras cosas porque la aceleración de la inflación de los últimos meses está medio como descarriada. O sea, a mí me enseñaron en la facultad, yo estudié en La Plata, y un profesor de Economía de La Plata nos enseñaba que la inflación era como la criatura de Frankenstein. Porque muchos gobiernos, por ejemplo, si uno se pregunta cómo va a hacer el gobierno para bajar el gasto sin bajar el gasto, lo va a tratar de licuar, va a tratar de que la inflación sea más alta que lo que aumenta el gasto, que es lo que hacen todos los gobiernos que no se animan a bajar el gasto de forma explícita, sino que lo dejan pasar. Bueno, la inflación es como la criatura de Frankenstein por eso, porque uno la dice, bueno, vamos a darle un poquito más de inflación, vamos a ver si nos hace la tarea sucia que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Pero un día te despertaste y se había desmadrado. No la encontrás por ningún lado donde está la inflación. Y ese es el riesgo que tenemos ahora. ¿Sí? Tenemos el riesgo de que el gobierno diga, bueno, la vamos bajando como podamos, de a poquito, e intentamos licuar un poco el gasto público en términos reales, seguimos aumentándolo, pero por debajo de la inflación, y vemos qué pasa. Y eso es un riesgo enorme que corre la Argentina. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, una de las cosas que el gobierno creía que le iba a servir para frenar la inflación, que era mantener el tipo de cambio oficial creciendo poco, digamos, no le sirvió. ¿Sí? Como se ve en el gráfico allá abajo, digamos, la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial cayó fuertemente, pero la inflación se mantuvo en los niveles que todos conocemos del 3 y pico % mensual. Ahora, el problema
estos son cuántos dólares se compró y vendió, digamos, pero, por ejemplo, esta fue la elección, la elección de medio término, en la cual la brecha aumentó más de todas las elecciones que hemos tenido en los últimos años, lo cual significa que no se vendieron tantas reservas, fue la que se vendió menos. Está bien, hay un cepo muy fuerte y eso explica por qué, pero también lo que vimos fue un aumento de la brecha mucho más significativo. Esa es la historia de la brecha en Argentina. Acá de vuelta, los más memoriosos se acordarán, las brechas de años A era 3-4 veces el tipo de cambio oficial. Hoy todavía no llegamos a esos niveles. Hemos vivido muchos años con brechas muy largas, muy altas durante mucho tiempo, periodo de 10-15 años con brecha, o sea que es factible aguantar. Y si uno lo juzga por la brecha, la durabilidad de la brecha, sí. Ahora sabemos que esos años, fíjense que los 70 o los 80, que son los periodos donde tuvimos brecha más alta durante más tiempo, la Argentina no crecía, ¿no? Son los años de Argentina creciendo cero. Ahora, dicho esto, un problema fundamental de la economía... esto es un gráfico, lástima, no se va a ver bien, pero estas son las variables nominales, fíjense, van apareciendo de a una. Ahí apareció cuánto aumentó el gasto desde enero del 2015 hasta acá, o sea, las últimas 2 presidencias. ¿Sí? Gasto público, después apareció el salario, ahí tienen, ese es el tipo de cambio blue, que es el que venía adelantado. Ese es el tipo de cambio oficial. Estos son los pasivos monetarios del Banco Central, si no me equivoco. Bueno, acá está. Mire, la variable que más crece, la amarilla, es el pasivo del Banco Central. La segunda variable que más crece es el tipo de cambio, blue. La tercera variable que más crece es el tipo de cambio oficial. La cuarta variable que más crece, ahí sí, ese es el gasto público. Entonces imagínense que lo que le estoy mostrando en este gráfico, perdón que fue desparejo cómo iban apareciendo las leyendas y los gráficos y las series, lo que estoy mostrando en ese gráfico es que hay 2 variables que maneja el gobierno. Uno es el balance del Banco Central del lado del pasivo y otro es el gasto público, que son las variables que más crecen. Y el gobierno no puede decirse, ni en el anterior tampoco, no se puede hacer el sorprendido y decir no sabemos por qué tenemos inflación o no sabemos por qué sube el tipo de cambio, cuando las 2 variables de control macro, ¿sí? Banco Central y Ministerio de Economía, son las que más crecen. Más adelante hay más gráficos. Este está muy bueno también. Esto es cuánto creció el gasto público en los últimos meses. Antes de la carta de Cristina Kirchner, la carta de Cristina Kirchner es pospaso, el gasto público es acá escribe la carta de Cristina Kirchner, el gasto público bien medido crecía al 87% anual. Y Cristina decía, estamos gastando poco en la carta. 87% anual, 30 puntos por encima de la inflación. No, es imposible encontrar una variable en cualquier país del mundo que pueda crecer al 30% por arriba de las variables nominales. O sea, 30 puntos más que una variable nominal como la inflación. Y de forma sustentable me refiero, ¿no? Y en general lo que sabemos los argentinos, porque somos un laboratorio de estas cosas, es que cuando las variables convergen siempre a la variable que está más arriba. No es que convergen a la variable más baja, ¿no? Y la variable que está más arriba es el pasivo del Banco Central, que se expande básicamente por cuestiones fiscales y cuasi fiscales. Entonces, digamos, frenar la inflación, si no haces un programa, va a ser imposible. Podés durante algunos meses reprimirla un poco, pero necesitamos un programa más confiable que el que tenemos. Acá hay un montón de datos fiscales, que era lo que le decía antes, cómo se manejaron los famosos maquillajes que se hicieron este mes con los derechos especiales de giro del fondo. Además, está todo explicado, así que cuando distribuyan la presentación tienen todo. Pero lo más interesante de lo que tenemos por delante en este sentido es, miren este cálculo, ¿no? Cuando uno suma lo que hay de déficit fiscal, incluyendo el pago de intereses, más el déficit del Banco Central, o sea, los intereses que paga el Banco Central por las LELIQ, más las amortizaciones de deuda, Argentina este año necesitó 24,5 puntos del PBI. Esa es la necesidad bruta de financiamiento de Banco Central y Tesoro. Y el año que viene tal cual estamos ahora, son 20 puntos del PBI. Como dice ahí, al tipo de cambio estimado de promedio del año son 80.000 millones de dólares. Yo digo,
¿Uno cree que puede Argentina financiar semejante agujero sin recurrir a la emisión si no se puede hacer un ajuste? La verdad que luce extremadamente complicado. No solo porque el número es muy alto, sino porque el que te tiene que financiar va a decir, no, pará, no estás haciendo nada para demostrarme que querés corregir el problema. Entonces tenemos niveles de deuda. Vieron que ahora se pone de moda decir que Alberto Fernández emite más deuda que Macri, lo cual es verdad, la deuda está creciendo más rápido que en el gobierno de Macri, y miren que Macri fue un endeudador serial incluso antes del fondo, ¿no? O sea, Argentina durante 2016 y 2017, hasta que se complicó todo en el primer trimestre de 2018, estaba número 1 del ranking de las emisiones de deuda del mundo. O sea, no había nadie en el mundo que emitiera tanta deuda como la Argentina en esos 2 años. Entonces tenemos un problema enorme de financiamiento que sabemos que se va a resolver como dice el gobierno que lo va a resolver, porque cuando uno mira el balance del proyecto de presupuesto, el gobierno dice que de la parte que le corresponde a él, que es el Tesoro, el 60 y pico % del déficit lo va a financiar con emisión monetaria. Eso es lo que está hoy en el proyecto de presupuesto. Por lo tanto, si se quiere hacer un acuerdo con el fondo y se va a proponer ese acuerdo con el gobierno, con la oposición, probablemente haya que modificar ese proyecto de presupuesto. Porque así como está, es difícil que pueda servir de base para un acuerdo con el fondo. Ahora, más allá de estos números que son alarmantes, ahí está cuánto vence con el fondo. El año que viene los vencimientos de capital con el fondo son 18.000 millones de dólares, solo con el fondo. Esto es lo que hay que sacarse de encima de alguna manera, porque si no, ahí sí lográs bajar la cifra anterior y por ahí la haces un poquito más llevadera. Pero el gran problema que está del otro lado del balance del Banco Central, y ahí vienen las urgencias, ¿sí? Porque del lado del pasivo están las LELIQ, básicamente, y la base monetaria. Somos el único banco central del mundo que tiene más pasivos que pagan intereses que pasivos que no pagan intereses. O sea, las LELIQ hoy son más que la base monetaria. Eso no pasa. La gran virtud de un banco central es que puede emitir deuda sin pagar intereses, porque emite moneda. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestro Banco Central emite más deuda que moneda, ¿sí? Ahora, fíjense que hoy las reservas bien medidas, lo cual también es un lío bárbaro por todo el maquillaje que le hicieron a las reservas del Banco Central con la capitalización del fondo, son 2.000 millones de dólares. Cuando asumió Alberto Fernández, donde estoy acá, este número eran 11.000 millones de dólares. Sin ir más lejos, antes de empezar todo el periodo de las PASO eran 5.500. Digo, estamos en un nivel mínimo de reservas. O sea, ya no es difícil pensar que esto se pueda cambiar, porque pasó algo muy importante este año, ¿sí? Que fue que vinieron dólares extra, a ver si lo tengo acá. Nunca entraron tantos dólares en la economía argentina, producto de las exportaciones del sector agropecuario, como ingresaron este año, ¿no? Fíjense que saltaron 70%, 66% respecto del año pasado, y más o menos que habían sido bastante estables en todos los años anteriores, siempre alrededor entre 16.000 y 18.000 millones de dólares. Este año fueron 28.000 millones, hasta acá. Y eso no, es como que se esfumó de las reservas del Banco Central. De hecho, tenemos la mitad de las menos de la mitad de las que teníamos cuando empezó el año, a pesar de este récord increíble de liquidación de dólares del sector agropecuario. Fíjense, en aquel gráfico está el mes a mes comparando todos los años anteriores, y los primeros meses del año fue un ritmo increíble, como decía antes, ¿no? Que ayudó un montón al que el Banco Central pudiera mantener la cotización del dólar durante todo el año. Ahora, es probable que las IMPO, de hecho, se aceleraron en los últimos meses. Argentina es un país que para crecer necesita importaciones, por eso el temor que hay de que si no están las IMPO no podemos crecer. Y las Expo empiezan a desacelerarse. Tenemos un problema climático enorme este año, potencialmente enorme, que es la sequía. Sí, probablemente por primera vez vamos a tener, después de mucho tiempo, 2 años seguidos de niña, con lo cual 2 años seguidos de poca lluvia. Eso nos puede llevar a comprometer bastante la cosecha. Los perfiles de agua que hay en todo el país son bajísimos, ¿sí? Y eso necesitamos lluvia ya, y necesitamos sobre todo lluvia en el verano, y todo el mundo cree que esa lluvia en el verano no va a venir.
Brasil está súper seco, como lo pueden ver ahí, con lo cual eso significa todo menos agua en la cuenca importante para la Argentina, que son la del Paraná y el Uruguay. Así que es un tema complicado. Y hay otro tema complicado, los precios son buenos, pero tenemos un tema complicado, a ver si lo puse acá, que es la inflación en el mundo. Y dentro de la inflación en el mundo, lo que está pasando sobre todo con los precios de la energía y con la disponibilidad de algunos insumos que se derivan de la energía. Hernán me decía, no solo faltan barcos para transportar gas, sino que faltan barcos para todo. Y una de las cuestiones que falta, producto de las restricciones energéticas globales, ¿sí?, es la urea, ¿no? La Argentina tiene que importar más o menos 20% de lo que consume de urea, que es tal vez el ingrediente básico del campo, ¿no? Los fertilizantes también están volando de precio, mucho más de lo que volaron los precios de los productos terminados que exporta la Argentina. Así que tenemos un problema grave con inflación en el mundo, que probablemente se acelere producto de la inflación energética y eventualmente de la inflación que puede haber en productos que exporta la Argentina, que son alimentos, pero para poder ganar de ese salto de precios tenemos que poder producir. Para poder producirlo necesitamos poder importar. Y para poder importar necesitamos dólares, que no tenemos. Entonces ahí es donde me consta que en el Banco Central están tratando por todos los medios de reducir el uso de dólares para cualquier uso alternativo que no sean las importaciones, pero se hace difícil, digamos, ¿no? Sobre todo si queremos que la Argentina no tenga restricciones de divisas para poder crecer. Bueno, el mundo se complicó por diversas razones, más allá de la inflación, pero digamos, el mundo fue en 2021 extremadamente favorable para Argentina y hoy hay un montón de nubarrones. ¿Qué pasa con la inflación y las tasas de interés a nivel mundial? Es probable que el dólar se deprecie, de hecho se está depreciando con respecto a las principales monedas, eso se convierte en precios de commodities en dólares más altos, como nosotros estamos en el área del dólar, eso no conviene, y mientras estamos atados al tipo de cambio del dólar, significa que mientras el dólar se deprecia, Argentina se está depreciando con respecto a todos los socios comerciales. Tenemos ahí un tema con Brasil. Brasil sufrió una depreciación fuerte del real hasta ahora. La mayoría cree que se va a estabilizar un poco los precios, pero bueno, ahora empieza la campaña electoral en Brasil que va a prometer bastante ruido de acá hasta el año que viene. La disputa entre Lula y Bolsonaro está planteada y eso va a generar ruido en toda la región también, ¿no? Pero yo soy optimista de que el mundo no se nos va a complicar tanto. Tengo alguna duda con el tema de nuestra producción agrícola y la disponibilidad de insumos para la producción agrícola, que habrá que ver si el gobierno llega a tiempo de resolverla o si enfrentamos algún problema el año que viene. Pero la otra gran pregunta, que tiene que ver con las urgencias de corto plazo, porque básicamente el gobierno lo necesita y todos nosotros necesitamos que la actividad económica siga creciendo, es qué pasa si la actividad económica se frena, porque lo que estuvimos viendo últimamente, más allá del rebote, tanto a nivel de la producción general, o sea, lo que sería el PBI, que es lo que está a la izquierda, como la producción industrial, que es lo que está a la derecha, es que después que salimos muy rápido de la caída del año pasado, producto de las restricciones pro pandemia, como que nos quedamos ahí estancados en un nivel de actividad más alto, pero sin definir una tendencia, ¿no? Como que está en un serrucho yo diría que largo, pero relativamente preocupante. Pero fíjense, este es lo que yo les comentaba antes, este es lo más parecido al PBI. Fíjense que no es el electrocardiograma en una roca, pero digo, está en un nivel así planchado, siempre más o menos dentro del mismo rango, desde hace más de 10 años, ¿no? La producción industrial tiene vaivenes mucho más fuertes, pero también está bien por debajo de los máximos que supo tener en 2017 y en 2015. Entonces tenemos un tema de estancamiento, llamémoslo si quieren, secular o estructural, que le hace muy difícil a la sociedad argentina decir, bueno, vale la pena un sacrificio porque la economía está creciendo, la economía sale rápido, salimos muy rápido de la pandemia, obviamente que el sector logístico, como decía muy bien Hernán, ayudó a que se pudiera salir más rápido, pero hoy ya depende de otra cosa, ¿no? Depende de esa visión de futuro, que no es una visión de futuro en la micro, sectorial, en tu empresa, sino que es una visión de futuro a nivel macro. Me parece que eso es lo más difícil de construir. El rol de las autoridades económicas es vender futuro siempre, ¿no? Es hacernos confiar y creer de que vale la pena invertir, consumir, endeudarse, y eso es lo que está todavía
en veremos en la Argentina, ¿no? Ahora, en materia de actividad industrial, recién hablábamos ahí con Carlos que es muy difícil ver los índices agregados, por eso está el índice que hacen en CEDOL como para seguir al sector más de cerca, pero déjenme mostrarle, esto es la evolución del PBI en la región, la línea roja es Argentina. Fíjense que todos los países tuvieron un comportamiento o tienen un comportamiento muy parecido. Chile tal vez es el país, fíjense lo interesante de Chile, Chile es el país que más claramente ya recuperó los niveles de prepandemia y sin embargo es donde de la región tal vez donde más lío político hay, aparte de la Argentina, ¿no? Entonces es como que guarda que actividad económica sola por ahí no te zafa de tener tensiones sociales y políticas en un contexto en el cual la sociedad se siente cansada o fatigada porque no ve futuro, ¿no? Es un poco lo que le pasa a los chilenos, le pasa a los colombianos, nos pasa a los argentinos. Creo que es un fenómeno casi regional, esa sensación de, che, ¿y ahora cómo sigue esto? Porque salimos rápido, pero no se ve ese horizonte de crecimiento, ¿no? Y Argentina está acá, estas son las últimas crisis comparadas, esta fue la peor crisis de la historia, claramente. Son 4 trimestres para atrás, esta es el tercer trimestre del 2020, que fue la caída histórica, y acá está la recuperación. Obviamente compara mejor por ahí que la recuperación o que la crisis que tuvimos en el fin de la convertibilidad, pero es una recuperación mucho más amarreta que la que tuvimos en otras crisis previas, ¿no? Es como que nos está costando más generar crecimiento post-crisis. Es como que salimos de la recesión, pero nos quedamos ahí e incluso el PBI, como se ve ahí, da apenas, digamos, por debajo de lo que era la prepandemia, pero nosotros estimamos que este año probablemente el PBI, bueno, esa estimación que tenemos ahí quedó un poquito vieja, estamos esperando un número más alto ahora, que supera el 8% anual de crecimiento en 2021, pero las proyecciones para 2022 siguen siendo medio amarretas. El promedio de los economistas de Argentina cree que en 2022 Argentina va a crecer menos del 3%, ¿no? 2,5%, depende, ahora van a salir números nuevos, pero estamos todos más o menos ahí, entre 2,5% y 3% para el 2022. Ahora, proyecciones rápidas. Inflación, cuando uno mira las estimaciones que se le envía a todos los economistas que hacen proyecciones al Banco Central, el promedio de inflación lo tienen ahí, el mensual en la tabla de la derecha y el anual en la tabla de abajo a la derecha. Para el año que viene la proyección de inflación es 49%, 48,9%, pero como dice ahí, cuando uno hace, miren, le cuento una anécdota profesional. Tengo un cliente multinacional que todos los octubres me dice, me tenés que mandar el escenario para los próximos 5 años, ¿no? Pero lo que le importa es que no la pifie demasiado en el primer año, ¿no? Entonces le mando, como hago todos los años, el ejercicio ese de 5 años para adelante y demás, con todas las variables, el Excel con varias planillas. Y al rato me llama el número 1 y me dice, no, mirá, esta vez necesitamos que nos mande el escenario alternativo. Entonces agarro y le mando una planilla, le mando otra hoja, qué sé yo, la abre, Martín se llama, la abre Martín, y al ratito me llama y dice, che, me vino todo en blanco. No, te la mandé en blanco a propósito, le digo yo, ponle el número que te parezca. O sea, el escenario alternativo, cuando uno hace proyecciones, dice, che, dame el escenario donde explota la inflación, el tipo de cambio más. La verdad que para un economista ponerle un número a eso es casi imposible. O sea, no lo sabemos. Entonces, cuando uno hace escenarios, hace el escenario que uno se siente que lo puede modelar, por decir de alguna manera, donde las variables más o menos, digamos, se ajustan a un sendero suave, ¿sí? Ahora, el escenario alternativo de Argentina, la verdad que no le podemos poner número. De hecho, yo trabajé muchos años, me formé trabajando con Miguel Ángel Broda, como lo hicieron la mayoría de los economistas que nos dedicamos a esto en Argentina, Melconian, Santangelo, Expert, Milei, todos pasaron por lo de Broda, Laspina. Digo, aprendimos de él que a él le gusta jugarse con los números y nosotros aprendimos que no conviene jugarse demasiado cuando la cosa puede ir para cualquier lado, digamos, ¿no? Siempre conviene ser precavido y decir, mira, esto es lo que puedo modelar, el otro escenario, después le mandé números, obviamente, ¿no? Pero los otros escenarios es una adivinanza.
¿sí? Entonces, cuando uno mira, esto yo se lo recomiendo, esto está en la página del Banco Central, es el promedio de los pronósticos de todo el mercado que el Banco Central lo hace público, ¿no? Entonces, cuando uno ve ahí son esos escenarios, entonces tenemos la inflación más o menos que se mantiene a un ritmo parecido al actual, perdón. El tipo de cambio que se mueve en línea con inflación, este es el tipo de cambio oficial. El gobierno dice que a fin del año, que el promedio del año 2022, según el gobierno, daría 138, a fin de año da 158 según los economistas, estamos por arriba de lo que piensa el gobierno, pero claramente la tasa de inflación esperada por el mercado es más alta que la que espera el gobierno. Y después, en materia de actividad económica, como les decía antes, el pronóstico para el año que viene es 2,3 y para el 2023 2,1. ¿Sí? O sea, son tasas de crecimiento esperadas del PBI que no se van a sentir demasiado en la calle. De todas maneras, el sector tiene un comportamiento bastante elástico, en el sentido de que en general cuando el PBI crece, el sector crece un poquito más siempre que el PBI. Creo que son 2 o 3 puntos más promedio, digamos, como que tiene una elasticidad positiva mayor a 1. Pero en general, digamos, entramos en los pronósticos, lo que se ve es que entramos en un periodo en el cual va a ser difícil que Argentina pueda crecer si no estabiliza su economía. Y las restricciones para estabilizar la economía hoy tienen, digamos, más que ver con la capacidad del gobierno y la voluntad del gobierno de hacer un programa consistente, ¿sí?, que yo diría que la voluntad o las exigencias, por ejemplo, del Fondo Monetario para que la Argentina haga un programa consistente. Depende de los argentinos, depende del gobierno y depende de que el gobierno cambie. ¿Sí? Por eso es importante ver qué pasa en estos días, porque ya les digo, yo soy de los que cree que lo que se hizo de vender la derrota como un triunfo es más simplemente un camino para aferrarse a viejas ideas y tratar de aguantarla 2 años, cosa que sinceramente creo que va a ser muy difícil, digamos, ¿no? Es cierto, yo siempre, un día me decían que era muy pesimista, entonces me hice un test de pesimismo, de optimismo, si es que eso existe o no, pero me lo hicieron muy seriamente, muy responsablemente. De hecho, lo hice con un montón de otra gente para que no estuviera sesgado, y me dio que estaba entre el 2% más optimista de todos los que hicimos el test, que eran como 150 personas, ¿no? Y entonces yo ahí me quedé con una cosa que leí en un sobrecito de azúcar, cuando los sobrecitos de azúcar traían dichos que valían la pena ser leídos, que lo dijo el tipo Davidoff, ¿no? Y él decía que un pesimista, lo pongo al revés, un optimista se equivoca tanto como un pesimista, pero mientras tanto la pasa mejor. ¿Sí? Y Borges, el otro día lo escuchaba Alcott Baldoff en una anécdota que después salió en una nota que ahora ya me olvidé de quién era. Decía que Borges, cuando se reunió con Alfonsín en 1983, una reunión con varios pensadores del alfonsinismo de aquella época, por eso estaba Baldoff, pero lo habían invitado a Borges. Borges agarró la palabra y dijo: mire, presidente, le vengo a decir que nosotros tenemos el deber de la esperanza, le dijo, ¿no? Y que usted nos ha devuelto esa sensación de que estamos obligados a tener esperanza. Yo no creo que eso sea así, que tengamos el deber de la esperanza, pero sí creo que debemos mantener, todos queremos creer, o nos gustaría creer, de que se puede armar un programa. Yo estoy inclinado, en mi rol profesional, a decirle, tengo mis dudas. Vamos a tener un programita, que por ahí sirve para aguantarla un poco, pero en cualquier momento esto puede ir al otro escenario, ¿no? Al escenario disruptivo, donde es muy difícil ponerle un número, o el cascabel al gato, ponerle un número a las variables nominales de la Argentina. ¿Sí? Mientras tanto, ser algo de optimista no nos viene mal, porque la verdad que la pasamos mejor siéndolo. Así que dejo acá y vamos para las preguntas, y muchas gracias.